Hay momentos en la vida en los que no entendemos nada, donde el dolor pesa, donde las respuestas no llegan, pero hay una verdad que puede cambiarlo todo. Nunca has estado solo, siempre has estado en las manos del Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de continuar en esta serie en las manos del Todopoderoso. ¿Cuántos se sienten en las manos del Todopoderoso? Amén. Gloria al Señor por eso. Ese tema o ese título es sumamente importante a la luz de lo que vamos a desarrollar en este día. Y agradecemos al Señor que nos permita continuar con esa seguridad y tener fe en lo que Él nos ha dicho, porque la fe viene por Él, por el oír la palabra de Dios. En esta noche me siento doblemente especial porque esta noche me acompaña mi esposa. Ya te presentaron, ¿cierto? Así que agradezco a Dios de que pudo llegar con bien anoche. Después del culto fuimos a recibirla. Así que ya estoy completo aquí. Sí, ya no estoy por parte, ya estoy completo. Déjenme decirle que esa es mi arma secreta. Sí, agradezco a Dios mucho porque lo que he logrado en el ministerio, después de Dios, pues se lo debo a ella. Así que agradezco a Dios. Gracias por acompañarme también en este lugar, que para mí ha sido tan especial, apenas unos cuantos días, y ya me siento en familia aquí también. Gloria a Dios por eso. Saludamos también a nuestros amigos que han estado llegando y también a aquellos que se están preparando para hoy echar su suerte con Cristo Jesús. El tema en esta noche a tratar lleva por título En valles de peligro. Por eso le decía que el tema general en las manos del Todopoderoso era tan importante para lo que íbamos a tratar en este día de manera particular. En valles de peligro. Sé que en más de una ocasión a algunos de ustedes les ha tocado estar en valles de peligro, en situaciones que después cuando uno la ve al pasar el tiempo hasta se ríe de ellas, pero en el momento fueron situaciones apremiantes, desafiantes, que la distancia que había entre nosotros y la muerte era de centímetros o segundos. Pero si estamos aquí, es por la misericordia de Jehová. Dice así el profeta Jeremías, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. Este título es tomado del Salmo 23 en el versículo 4, donde recordamos esa gran promesa para nosotros que en su momento fue una oración de seguridad para David, para el salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno, por una sencilla razón. ¿Cuál decía él? Porque tú estarás conmigo. Dios hace la diferencia. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese sentido, como dijo el rey Nabucodonosor en algún momento, cuando ya convertido al Señor, tuvo que reconocer que la mano de Dios estuvo guiándole, estuvo librándole de peligros, que milagros le permitieron escribir esta carta. El capítulo 4 del libro de Daniel no lo escribió Daniel, lo escribió el rey Nabucodonosor con su puño y letra. El capítulo 4 del libro de Daniel. Y entonces note como él dice allí en el capítulo 4, el rey Nabucodonosor dice: conviene que yo declare las señales y qué cosa, y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Sabemos que antes de que el rey Nabucodonosor reconociera eso, antes de que se convirtiera al Señor, tuvo que experimentar algunas cosas severas, porque no lo hizo así por las buenas, como decimos comúnmente, sino que tuvo que ser abatido. Hay personas que tienen que ser necesariamente abatidas en el polvo, tienen que ser humilladas, tienen que ser postradas, como lo fue en su momento el apóstol Pablo, conocido todavía como Saulo en ese momento, todavía persiguiendo al Señor en la persona de sus hijos, de sus discípulos. Dios tuvo que postrarlo, y postrado no tuvo otra opción, tuvo que mirar hacia el cielo y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios, que nunca pasa por alto su iglesia, ¿alguien dice amén? En vez de decirle lo que quería que hiciera, le dijo: bueno, ve a la iglesia, ve a Damasco, busca a los hermanos, y allí en la iglesia se te dirá lo que tienes
que hacer. Aunque Dios lo llamó directamente, lo envió a la iglesia. No pasó por alto ese medio importante que Dios tiene para que el ser humano sea instruido, porque fue a la iglesia que el Señor le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Así que algunas personas a veces tienen que sentir que el mundo se les sacude para reconocer la presencia de Dios, el llamado de Dios, y para finalmente rendirse. Eso fue lo que hizo el rey Nabucodonosor. Hay una diferencia cuando las circunstancias a veces pueden sacudirnos, pero nosotros estamos en las manos del Señor. Una cosa es ser probado como lo fueron los jóvenes hebreos, incluso lanzado al horno de fuego como veíamos anoche, pero saber que Dios estaba a su lado. Por eso el Señor dice a sus hijos e hijas en medio de cualquier situación: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Notó la expresión que se repite en ese versículo? ¿Cuál es? Siempre. El Señor siempre estará de nuestro lado. Y hay algunas experiencias que quiero compartir con ustedes de las ocasiones donde la mano de Dios ha estado de cerca para librarme de manera milagrosa. Año 1994. La mitad de los que están aquí no había nacido, ¿verdad que no? Sí, así que la mitad de los que están aquí no había nacido. 1994. Asistí a la primera actividad evangelística, el primer congreso laico, la primera actividad a la que el evangelismo me daba la oportunidad de salir de paso. No era en el país, era fuera del país, así que para mí, que estaba nuevo en el evangelio, prácticamente pues era todo una emoción participar de un evento de esa magnitud. Y también pues visitar el primer país que me tocaba visitar en esa ocasión era Colombia. ¿Hay alguien de Colombia aquí? Conocen Bucaramanga, ¿verdad? Allí fue justamente la ciudad bonita, como le llaman en Colombia. En Bucaramanga allí fue el Congreso Laico en el verano, allí en julio del año 1994. Y la experiencia allí fue lindísima. Conocimos muchas cosas interesantes. Me di cuenta por qué la inspiración dice que en esos grandes eventos donde el Espíritu Santo se imparte de manera especial para gloria del Señor. Pero cuando regresábamos al país, que regresamos en 2 vuelos distintos, un grupo salió desde Bogotá hacia Santo Domingo, pero a nosotros nos tocó salir del aeropuerto de Bucaramanga, que está en una meseta. Estás en una montaña, pero elevada, y allá arriba una meseta, y ahí está el aeropuerto. No es común que esté en ese tipo de lugar en los aeropuertos, pero ese está en ese lugar. Y desde allí regresábamos hasta que en pleno vuelo un rayo surcó así el espacio y todos los controles, todas las luces se apagaron en el avión. Y en 42 segundos el avión descendió 2.000 pies. Yo no lo conté, pero el piloto así lo dijo. Yo no tuve tiempo de contarlo, 2.000 pies. Lo más interesante es que la azafata que estaba en el pasillo, porque previo había una tormenta, y por eso fue el rayo luego, pero en la tormenta, cuando estaba la turbulencia, la gente estaba inquieta, sobre todo los que ya habían volado antes, que sabía que eso no era común, no era normal, y ella estaba en el pasillo diciendo: nada pasa, todo está tranquilo, todo se va a calmar pronto, tranquilo, calmando a todo el mundo allí, hasta que de repente, cuando ese rayo apagó todo, que ese avión hizo así, hacia abajo, la primera que cayó inconsciente fue ella, la azafata. Y cuando la recogen y pasan con ella así, inconsciente, a llevarla a algún lugar a darle asistencia, los que estaban tranquilos ahí se pusieron malos. Sí, recuerdo todavía mucha gente que hubo que darle algunas contracciones, sacudirle la cabeza para que volvieran en sí. Algunos famosos, algunos que ustedes conocen, pero no puedo delatarlo ahora porque estábamos allí todos en el mismo barco. Así que allí estábamos. Y entonces pues fue una situación bastante difícil. En algún momento, antes de que cayera así, en esa caída abrupta que tuvo lugar, yo lo que iba pensando en mi mente, sabe que solo la tripulación no eran miembros de la iglesia, todos los demás eran creyentes, todos estábamos en el Congreso. Los 2 aviones iban llenos, hasta ese como el que salió de Bogotá, de laicos y pastores
Y entonces, ¿qué yo pensaba mientras se sacudía antes de la caída abrupta? Yo decía, Dios nos va a cuidar, Dios no va a permitir que pase nada, todos los que vamos aquí somos hijos de Dios, así que vamos seguros. Pero uno pensar mucho a veces es un problema, ¿sabe? En algún momento me llegó el pensamiento y yo dije, pero ¿y si Dios quiere dar a conocer hasta los que no lo conocen en su iglesia a través de que ocurra una cosa que salga en los periódicos? ¿Para qué yo pensé eso? Tan pronto pensé eso y Dios puede levantar hijos nuevos, al otro día puede levantar otra gente. Ahí me asusté. Y cuando eso hizo así para abajo, yo me encomendé en las manos del Señor. 2000 pies. Y de nuevo cuando recuperó, no sé, fue la energía, qué cosa, y recuperó el control el piloto, pudimos llegar a salvo, por eso se lo estoy contando. Si no es un espíritu, como Jesús dijo, vean que no es un espíritu, tengo carne y hueso. Algunos cuando llegamos allá, juraron por el que vive que jamás se montaban en un avión, que jamás. Algunos quedaron con problemas coronarios debido a esa situación. Ni por tierra podían ir lejos. Fue una situación bastante difícil, pero yo entiendo que la mano de Dios estuvo para librarnos en ese momento. Es uno de los episodios que cuando recuerdo cómo Dios me ha traído en este camino, tengo que necesariamente agradecer al Señor y como el salmista decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mayo 1995, porque ese apenas era un capítulo. Mayo 1995, ¿qué ocurrió en ese año? Para ese entonces era maestro de matemáticas. Fui maestro de matemáticas unos 25 años por la gracia de Dios. Yo sé que los maestros de matemáticas no le caen bien a la gente, pero yo trataba bien a mis estudiantes, déjeme decirles. Sí. Bueno, aquí tengo una alumna, no sé si vino hoy. Una alumna a la que le di clase en el Colegio Adventista Espaillá en Santo Domingo no está aquí hoy. El sábado la vi, estuvo por aquí y fue un gozo poderle ver. Así encontramos por todas partes casi alumnos de toda esa época. Cuando iba saliendo de una escuela allá en San Pedro de Macorís, de paso en compañía de estudiantes, siempre me acompañaba haciendo preguntas y me acompañaban hasta la puerta. Esos estudiantes, tengo que recordarlo siempre, tanto cariño y aprecio que mostraban. Y cuando iba saliendo, un joven que estaba también a punto de salir por la puerta, entró la mano en su mochila y sacó un arma que para mí era de juguete, porque un estudiante, si yo le veo una pistola en la mano, pienso que es de juego. Sobre todo, ¿ustedes vieron el año que yo le dije que fue eso? Sí, ¿verdad? Pues sí, ahora uno se asusta. Sí, pero estamos hablando de 31, exactamente, 31 años atrás. Así como la hacen tan parecida, las de verdad, las de mentira. Yo pensaba que era una pistola de juguete. Hasta que él la manipuló, fue así que la manipuló, no apuntando a ningún lado, sino que la manipuló y de repente salió de la detonación. Cuando le estalla una pistola cerca de usted es un ruido ensordecedor. Y en lo que yo calculaba que era de verdad lo que estaba ocurriendo, uno de los estudiantes que iba conmigo, una de las estudiantes que iba saliendo en el grupo, recuerdo, me dice, profe, mire, la bala le había hecho una zanja en uno de los brazos. La bala salió, chocó contra un portón de hierro, se desvió, le hizo la herida que le hizo, de ella que iba al lado de mí, y la bala cayó semiderretida al suelo. Y en ese momento me di yo cuenta de lo cerca que la bala me había pasado. En la tarde estaba en la oficina de crímenes y delitos del Comando Regional Este de la Policía dando declaraciones porque era el que más cerca estaba de la víctima, que gracias a Dios no murió, se pudo recuperar y todo eso. Esa bala que estuvo tan cerca de mí, apenas sería la primera de una serie de balas que pasarían bien cerca. Año 2001, febrero del año 2001. Iba en un microbús de este tipo, en Santo Domingo, desde el colegio donde trabajaba, me desplazaba para la parada, para llegar hasta mi casa, cuando dos atracadores que iban en el mismo microbús, que yo no sabía que eran atracadores, lo iba a saber muy rápido, así que íbamos muy tranquilos, iba bien lleno todo el microbús, para los que son de Santo Domingo, en la avenida Duarte, bajando hacia el Parque Enriquillo, en esa trayectoria íbamos, yo iba sentado en lo que... en la última línea de asiento, detrás del conductor,
frente a una línea fina que hay detrás del conductor donde algunos se sientan, que le llaman el palo de la cotorra, así le llaman allí en Santo Domingo. Por ser fino ese asiento le llaman así. Así que yo iba sentado al frente del palo de la cotorra, pero en algún momento sentí como una inquietud. Alguien tuvo una situación ahí en el microbús y yo sentí como, no sé, una situación como un malestar. Y entonces yo le digo al cobrador que no quería estar sentado ahí, que me quería sentar en otro lado. Y pero ¿cómo? Pero todo está lleno. Y yo, pero inquieto, que yo mismo no entendía. Y yo decía, pero yo ni siquiera tengo como esa prudencia, insistiendo, es que no puedo estar aquí. Y el hecho fue que alguien dijo, venga, venga, y se sentó donde yo estaba y yo me senté entonces de espalda al conductor en el palo de la cotorra, como le llaman ahí en el microbús. Los que sí sabían que ahí iban dos atracadores era el servicio de inteligencia militar, porque habían asaltado una banca que pertenecía a un coronel. Y cuando se trata de intereses así, pues se ponen en movimiento todos los servicios de inteligencia. Así que iba ya un policía vestido de civil secreto, y yo no lo sabía, y venía otro detrás, y ese que venía detrás sí venía uniformado, venía en una moto dándole seguimiento, y entonces parece que uno de los atracadores que estaba sentado también en el palo de la cotorra, que miraba hacia atrás, estaba dándole seguimiento, y dijo, esto viene siguiéndonos. Le despertó la sospecha, y cuando iban a pasar por debajo de un elevado, debajo del elevado de la 27, y justo en ese momento, ahí entonces ese ladrón dice, déjame, chofer, le dice al conductor que lo deje, y entonces él le dice, espérate, porque estaba medio a medio, déjame cruzar, y no, que me deje aquí, y dijo una palabra descompuesta. Entonces el policía secreto que iba adentro se dio cuenta de que algún apuro tenía ese, y entonces le dice al conductor, sí, detente, así con autoridad, y agarró por aquí, lo agarró por aquí y sacó un revólver que tenía, y dijo, no te muevas, pero como quiera se le zapateó, y entonces se le disparó. Yo soy consciente de que se le disparó el revólver, y la bala atravesó por aquí, a esta altura, al ladrón, y al que estaba sentado donde yo había estado sentado, que me inquietó algo en forma desesperante para pararme, lo pasó de aquí a aquí, de un lado a otro, 2 caños de sangre. Así inmediatamente salimos, cuando salió el tiro, yo se lo estoy contando despacio, cuando sonó el tiro salimos por puerta y ventana, yo no sé por cuál salí, yo sé que salí. Salimos del microbús. Y cuando yo llego a la casa, que le estoy contando a mi esposa cómo Dios me libró de manera providencial, la inquietud que yo no entendía, ella me dice, ¿tú estás seguro de que no estás herido? Yo, no, pero mira, yo vine tranquilo. Pero tú no te sientes nada. Y yo, no, pero ¿y por qué tú me preguntas eso? Y me dice, mírate el pantalón. De ahí para abajo todo estaba ensangrentado. Parte de la sangre de alguno de los heridos. Pero el susto que yo tenía me hizo llegar a la casa ensangrentado sin darme cuenta. Pero el Señor me libró tan cerquita, me quitó del lugar donde yo había estado, donde iba a caer esa bala que solo Dios sabía. A veces Dios trata de avisarle a uno de alguna manera, mediante alguien, mediante alguna indisposición que usted sienta. Dios nunca deja sin aviso a sus hijos e hijas. Usted escuchará personas decir, yo iba por tal lugar donde pasó tal cosa, pero algo me dijo. ¿Han oído eso? ¿Y pero por qué le dicen algo? Yo me calmo porque algo tiene 4 letras y Dios tiene 4 letras también. Tal vez sea un apodo de Dios, pero no fue algo, fue el Todopoderoso que le libró. Iba por tal camino, pero algo me inquietó, y ocurrió un terremoto, pero ya yo estaba afuera porque, no sé, algo me indicó. Dios tiene forma de manera providencial de hablarle a sus hijos e hijas, de avisarle, de evitarle peligros. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Mayo del año 2003. En mayo del año 2003, pues asistí a una vigilia en el Ceibo. Bueno, y ese es un lugar que sé que lo conocen, mi hermano Rafael y la familia conocen el Ceibo. Así que estaba viajando hacia allá con un hermano de la iglesia que tenía un auto. En ese entonces con él era que me movía, donde iba a predicar, donde iba a dar campaña. Y entonces mi esposa se quedó en Santo Domingo, en la capital, con la hija, en otra actividad, creo que otra vigilia. ¿Sabe que cuando hay días feriados en Santo Domingo, las iglesias aprovechan el día antes, como no hay trabajo el otro día, hacen vigilia casi todas? Así que ella se quedó para participar en la capital, pero yo me trasladé hasta el Ceibo con ese hermano de la iglesia. Y cuando veníamos, mucho antes de llegar a Santo Domingo, de repente el carro se apagó solo a alta velocidad.
Los que saben de vehículos saben que cuando eso ocurre regularmente que se fundió el motor, ya sea por falta de lubricante o cual, pero se fundió el motor. Y eso hizo que nosotros, con la ayuda de los servicios que auxilian a los que se quedan y llevan hasta la entrada de la capital y de ahí recurrir a otro vehículo para que nos remolcara hasta la casa del amigo, para después yo salir hacia mi casa, eran las 2:30 de la madrugada ya. Las 2:30. A esa hora, usted sabe cómo es la ciudad, regularmente, y sobre todo algunos sectores de las grandes ciudades, como son. En una de las calles que transitábamos, en un sector conocido como Los Tres Brazos, allí, una calle estrecha, caben 2 vehículos, pero cada uno por su lugar, pero había un carro parado medio a medio a la calle, así no había por dónde cruzar, pero había persona adentro, había una persona adentro hablando con otro. La persona que me lleva hacia mi casa le pita y la persona no hace caso, le pita otra vez y entonces la persona mira así malhumorado por el retrovisor, se le ve la cara como, pero tampoco hace caso. Esas no son horas para usted ponerse a discutir ni nada por el estilo. Así que yo le dije, ya no le pite más, tranquilo, no le pite más, vamos a esperar que él termine de hablar. Al rato, cuando él quiso, se echó hacia un lado. Y cuando íbamos pasando por el lado de él, lo último que yo recuerdo ver era el arma. Y el arma que disparó directamente a donde yo era, que estaba del lado de él. El conductor iba del otro lado, yo estaba de este lado. Y cuando él disparó, así a quemarropa, ahí frente a mi rostro, cuando disparó, el conductor aceleró el vehículo y saltó los badenes y todo lo que había, saltó y dijo, tranquilo, tranquilo, yo lo llevo al médico. Él pensaba que yo estaba herido, porque fue de ahí que disparó. Hasta el día de hoy yo no sé hacia dónde el ángel guardián desvió la bala. Pero eso fue así de ahí. Claro, usted, en el momento usted también cree que está herido, o el impacto. Pero yo realmente, por la gracia de Dios, fui librado de la muerte esa noche. Fui librado de la muerte, llegué a la casa como eso a las 3 y algo de la madrugada y no podía dormir. Porque el recuerdo de lo que acababa de pasar, pero agradecido de Dios por saber que me había librado también de esa bala de manera providencial. Dios tiene 1000 formas donde uno no ve uno para librarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Noviembre del año 2008. No se preocupe, que ya yo creo que en la serie, es la penúltima temporada ya, sí. Así, noviembre del año 2008, esa bala que ven ahí. Eso fue aquí en Estados Unidos, esa fue más cerca, en el norte de este país, bajando con un colega pastor entre bosques que habían a los lados donde estaban de cacería, no sé si de venado, de qué cosa. Sé que una de las balas fue a tener frente a frente a donde yo estaba sentado, pero usted ve dónde entró. Después de ahí tenía que seguir a donde mí, ¿verdad? Pues lo que hizo fue que bajó y se enterró en el tablero adelante. En la eternidad nos daremos cuenta, el ángel nos dirá cómo la desvió, qué hizo. Pero de manera providencial Dios libró que esa bala que iba directamente hacia donde mí llegara. Alabado sea el nombre del Señor. Junio del año 2016, es el último, porque mañana es que miércoles, día de testimonio, pero 28 de junio. Lo ven la fecha más completa que las otras. Los otros yo no recuerdo días, solo el mes, pero esta me recuerdo el día específico porque es el día en que cumple años la mejor amiga de Rebeca. Son como hermanas y yo llevé a Rebeca ya a San Pedro de Macorís y entonces seguí otra vez para allá, para el Ceibo. Había un tour de oración y aquí encontré una pareja, no sé si estará aquí esta noche. Aquí está él, el que está allí con la cámara. Ahí está, miren, él es testigo. Él estaba en la iglesia donde se realizó esa noche del 28 de junio del año 2016. Se realizó un tour de oración. Creo que los 2 distritos del Ceibo estaban unidos. Ya usted puede imaginarse. Me imagino que alrededor de 17 iglesias convocadas allí, los 2 distritos. Eso fue una actividad lindísima. Después de yo dejarla allí en San Pedro, seguí para allá. Y ya cuando había predicado y había compartido allá con los hermanos, cuando regresaba para buscarla a ella antes de llegar a la ciudad capital, en el camino, en algún momento, en una curva, yo no tuve control del guía. Y yo me vi muy asustado porque yo entendía que el que llevaba el volante lleva el control, pero yo me di cuenta que no tenía el control y que el vehículo no respondía.
Luego me iba a dar cuenta, tengo que hacerle paréntesis para que puedan entenderlo, porque uno de los policías que llegó fue que me explicó que unos atracadores en esa carretera riegan una grasa en esa curva para que cuando la persona se accidente y después que se accidente, atracarlo. Regularmente por lo que hay por ahí son campos de caña de lado y lado. Y así que yo fui a tener contra un poste del tendido eléctrico. Algo similar a esto fue lo que quedó del vehículo. Un accidente así. La goma de este lado quedó destrozada, explotó. Y el cristal, un hueco delante, arriba también el golpe que le dio el poste de luz. Y yo no pude salir por la puerta del conductor en ese momento porque estaba trabada. Yo salí del otro lado. Y mi temor era el tendido eléctrico del poste de luz, que estallar el vehículo, que era de gas propano. El vehículo yo nunca lo llevé a mi marquesina, a mi garaje. O sea, ella y yo fuimos en un taxi a buscarlo al importador, que nos lo entregó ese día y de ahí salimos para el este a esas dos actividades. Nuevo. Así que Dios de manera providencial me sacó de ahí ileso. Ahí llegaron los hermanos, vinieron los hermanos de la iglesia de él y del distrito, de los distritos, vinieron con el pastor. Cuando yo llamé, alguien se detuvo, me permitió hacer una llamada porque mi celular se descargó. Ustedes saben cómo se combinan las cosas en la emergencia. Y entonces le llamé a ella también para que alguien allá fuera a buscarme desde San Pedro de Macorís. Y lo interesante es que una de las hermanas de la iglesia, allá de Santa Rita, que se llama el lugar, ¿verdad? Cuando fueron con el pastor me dice, eso es el enemigo que está irado. El enemigo está irado con usted porque en esa comunidad hay muchos hechiceros. Y ella dice, como las bocinas estaban afuera, como habían tanta gente, seguro que ellos escucharon el mensaje y el enemigo no está conforme. Eso aparentemente era una hipótesis. En ese momento, sobre todo porque había razones para el accidente que le he descrito más allá. Sin embargo, cuando fueron a buscarme y llegó la grúa, ya era medianoche. Cuando fueron a rescatarme ya era la medianoche. Y salimos en otro vehículo. Fueron a buscarme y cuando salimos en el otro vehículo, yo voy contándole, me dice, ¿cómo fue que pasó? ¿Y qué fue? ¿Fue que se durmió? ¿Fue esto? Hipótesis. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo le digo, no, mire, fue esto lo que pasó debido a una grasa que había. Yo no tenía control, no sabía lo que era, pero gracias a Dios que me salvó, gracias por venirme a buscar. Pero haciéndole pregunta a uno, como a cualquiera que acaba de tener un accidente, y de repente mientras estamos hablando, el vehículo en el que vamos, en el que fueron a rescatarme, se levanta de un lado completo. De un lado completo se levanta así y vuelve y cae. O sea, las dos gomas de un lado se levantan y vuelve y cae. Y frío, porque uno en ese momento ni hablar a veces puede, el que está detrás le dice al conductor, Roberto, ¿y qué pasó? Y dice, yo no sé. O sea, fue algo así de misterioso. Y seguimos. Y apenas lo hemos pensado lo que acaba de ocurrir cuando se vira totalmente, corriendo en marcha, se vira totalmente como si hubiera pasado por una rampa, como hacen a veces los acróbatas. Así se vira y se colocó del lado del conductor. Así de lado, totalmente de lado. En vez de ir sobre la rueda, iba sobre el costado del conductor. Así iba e iba directamente para una caída, un vacío que había en la carretera, hacia el otro lado. En mi mente, en fracciones de segundo, cuando yo veo hacia dónde ve el vehículo, yo en mi mente digo, Señor, que se detenga antes de llegar a la orilla, que se detenga. Pero cuando llegamos a la orilla, que yo veo que el carro hace así, da la primera vuelta en el aire, yo lo único que hice fue cerrar los ojos y decirle, Señor, clamé al Señor, dio 2 vueltas. Y cayó completamente boca abajo allá. Y de ahí, ahora usted puede entender que era verdad lo que decía la hermana, ¿verdad? Cuando salimos de ahí, lo primero cuando terminó la caída es que el que está detrás le dice, Roberto, y él responde, pastor, ¿están bien? Y yo decía, hasta ahora sí. Y digo, traten de mover las manos y las piernas a ver si no hay, porque a veces uno no sabe en caliente. Y si estábamos bien, él tuvo que romper por atrás. Él fue el único que se hizo una herida, el único. Porque rompió el cristal para nosotros poder salir por detrás. Por delante las puertas no abrían por el impacto y en la forma que cayó. Y cuando nos ayudamos a subir hasta la carretera y vemos el vehículo allá abajo, es que entendemos el gran milagro que Dios ha hecho. Y se detienen personas que vienen por la carretera y dicen, ya sacaron los muertos. Le decimos, no, somos nosotros. Y dice, pero ¿y cómo que ustedes están vivos? Por eso, y
Llega más atrás la policía, 3 policías y una señora andan en un auto y entonces se detienen y dice, ¿y los muertos o están heridos? Y no, fuimos nosotros. Dice, pero ¿cómo que fueron ustedes? Y la policía no lo cree y desciende y con ayuda de focos, ven allá abajo, ven que no hay nadie, suben de nuevo y dice, ¿fueron ustedes de verdad? Dice, sí. Y dice la señora, si ustedes no son cristianos, conviértanse esta misma noche, porque ustedes nacieron de nuevo. Y todavía está mirándonos y uno de los policías con un foco hace así, me enfoca la cara y me dice, ¿y usted no es el que estaba en el otro accidente hace un par de horas allá atrás? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿y se libró de esta también? Y yo le digo, por la gracia de Dios. Y me dijo, pues mire amigo, escúcheme. Mire amigo, váyase a pie que atrás de usted anda algo. Y él lo que no sabe que hace rato que yo lo había pensado. Ya yo no me quería montar en ningún vehículo. Pero cuando él me dice, detrás de usted anda algo, váyase a pie, yo le dije, sí, pero el que anda conmigo es más poderoso. Y esas fueron palabras salidas así de un corazón tembloroso, porque yo estaba de verdad asustado, nosotros llegamos ya cerca de las 6 de la mañana, saliendo el sol. Ella y la esposa de los otros 2 hermanos que fueron a buscarme llamaban y nosotros decíamos, estamos esperando la grúa, pero ellos pensaban que era la grúa del primer vehículo. Ellas no sabían del segundo accidente. No le dábamos más detalles, sí le decíamos que estábamos esperando una grúa y era una grúa que estábamos esperando, pero no le dimos más detalles porque si le dábamos más detalles, ellas iban a arrancar para allá. Y esa carretera no estaba para recibir a más nadie, ¿sabían? Definitivamente no estaba para más nadie. Dios me libró de una manera providencial. 2 accidentes la misma noche en 2 vehículos diferentes. Y no sabe cuánto gozo me dio cuando cuando lo encontré a él y a la hermana que... pues me dijeron, mire, antes de saber que yo trataría y hablaría sobre esto, me dicen, nosotros somos de aquella iglesia, cuando le pasó el accidente aquella noche, son testigos de lo que Dios ha hecho por su gracia. Gloria a Dios en este momento. En Hechos capítulo 16, yo quiero ya en la parte final, mostrarle algo que ocurrió, que también sacudió el lugar donde estaban unos hijos de Dios. Pablo y Silas habían estado yendo a la oración, a la hora de la oración, que era las 3 de la tarde. A esa hora iban siempre al templo a orar. Y salió al encuentro una muchacha endemoniada. Una muchacha endemoniada. Los demonios se van a hacer más comunes a medida que nos acercamos al fin. El diablo irá quedando con más espacio. Él estará más airado, porque vimos una de estas noches que él sabe que le queda. Y él va a estar airado. Pero esta muchacha que estaba endemoniada iba detrás de Pablo y Silas dando voces, y en algún momento Pablo, eso le molestó, se dio vuelta y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu malo salió en esa misma hora, porque el nombre de Cristo tiene poder. Y sabe que mucha gente se alegró, pero los amos de esa muchacha que era esclava no se alegraron, porque con ese espíritu de demonio ella practicaba la adivinación. Hay personas que practican la clarividencia, la bola de cristal, la hechicería, leer la baraja, las cartas, los caracoles, en fin. Y esta muchacha hacía eso y la gente que iba le pagaba y ellos tenían ganancia. Así que la Biblia dice que ellos se ofendieron y llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. No le dijeron eso a la policía, no le dijeron que lo estaban llevando porque echaron fuera un demonio, imagínense. Sino que le dijeron, ellos están alborotando la ciudad y no son de aquí. Y entonces dice que cuando lo presentaron donde el carcelero, dice, el cual, recibido el mandato de que los guardara con gran seguridad, los metió en el calabozo de más adentro, el más oscuro, el último. Había que pasar varias puertas con cerrojo. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero, ¿creen ustedes que Dios iba a olvidar de sus hijos allí presos? No. A medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Qué hacían ellos? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los demás presos le oían. ¿Cómo ellos podían cantar después de ser azotado, encarcelado, engrillado? Es que hay una alabanza que dice, si está sufriendo, alaba. Si está llorando, alaba. No importa, alaba. La misma alabanza dice también que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Así que Dios se estaba preparando para libertar a sus hijos. ¿Qué hora de la noche era? Medianoche. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién usted cree que produjo ese terremoto? Dios. Los terremotos que rompen cadenas y abren puertas, lo produce el Señor.
Los terremotos que derriban edificios y matan gente lo hace el diablo. Pero este no mató a nadie, este no causó una tragedia, este trajo liberación, alabado sea el Señor. Imagínese ahora, el carcelero, dice la Biblia, con usted lee la historia completa, que era el único que estaba durmiendo. Los demás presos le oían cantando, pero el carcelero estaba durmiendo, el que no debía dormirse, el guardia, el que su vida dependía de que guardara a estos hombres, estaba dormido. Pero ahora lo sacudió el terremoto y ahora sí se despertó. Porque hay gente que no despierta ni con la oración, ni con el canto, ni con la palabra. Y tiene la vida que sacudírsele. ¿Hay situaciones que sacuden la vida? Sí, hay situaciones que sacuden la vida. Situaciones diversas, que no vamos a entrar en detalle ahora, pueden sacudir la vida de una persona y de una familia. Y cuando la vida se le sacudió a este hombre, se despertó. El que no despertaba ni con la oración ni con el canto, despertó porque la vida se le sacudió. Y cuando se le sacudió la vida, como cuando él se despertó, él vio que estaban abiertas las puertas, entre las penumbras no había energía eléctrica como ahora. Así que con el pequeña lámpara que tenía, él vio entre las penumbras, entre las sombras, las puertas abiertas y pensó que los presos, ¿qué pasa? Y si se habían ido, ahí lo iban ¿a qué? A matar. Y miren lo que dice la Biblia que pasó. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? A matar. Porque dijo, yo no voy a esperar que vengan y me maten, ya vamos a terminar esto. Pregunto, ¿acaso no es eso lo que intentan las personas cuando su mundo se les sacude? Cuando todo se le va a la quiebra, cuando tiene que enfrentar la soledad, cuando tiene que enfrentar un diagnóstico médico de algo incurable, cuando tiene que recibirle el infortunio, una mala noticia de alguno de sus seres queridos, de repente algunos atentan contra su vida. Él trató de hacer eso, pero por la gracia de Dios los hijos de Dios estaban cerca. Y los hijos de Dios son la sal de esta tierra. Preservan. Por eso Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser qué? Salvo. Esa es la pregunta más grande que un ser humano puede hacerse en su paso por este mundo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y si grande es la pregunta, mayor es ¿qué? Mayor es la respuesta. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ya era madrugada, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué él no esperó una semana? ¿Por qué no esperó que amaneciera? ¿Por qué no esperó un mes? Esa noche había estado a centímetros de la muerte, a segundos de la muerte, y Dios lo libró de manera providencial, y ahora que tenía la oportunidad de echar mano de la vida eterna, no la iba a desperdiciar. Cuando usted cree en el Señor y es bautizado, usted adquiere un seguro de vida eterna. ¿Qué tipo de seguro dije? Porque el seguro de vida que algunos pagamos en las empresas, a veces donde trabajamos aquí en la tierra, ese es un seguro de muerte. Porque los cobran los que nos sobreviven cuando nosotros nos ¿qué? Nos morimos. Si usted no disfruta eso, es un seguro de muerte. Pero el seguro que da Cristo, ese sello de vida eterna, no lo cobra otro, lo cobra el portador aunque muera. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, alabado sea el nombre del Señor. Así que él obtuvo un seguro de vida eterna esa noche. ¿Por qué si Dios de manera providencial nos ha librado de tantas cosas? ¿Por qué darle larga a lo que nos va a asegurar la vida eterna? ¿Cuántos mueren a diario sin Dios y sin salvación? Sin el menor aviso. La mayor cantidad de muertes en este tiempo son súbitas. Tanto en accidentes como en una bala perdida, en una trifulca, pero puede estar sentado en su casa y puede ser un infarto fulminante aún allí. La mayor parte de las muertes de nuestro tiempo son sin el menor aviso. Sin el menor aviso. Sin el menor aviso. Abril del año pasado. En este mismo tiempo yo estaba predicando en una campaña similar a esta.
Santiago de los Caballeros, Iglesia Adventista Sion. Y mientras predicaba hacía un llamado allí, y hacía un llamado que luego recorrió muchos lugares, porque en el llamado advertía de algo que ni siquiera yo mismo sabía que estaba a punto de pasar. Y solo 2 horas después ocurrió una de esas tragedias súbitas, de repente, esta noche, en la madrugada, cumple 1 año de esa tragedia. El New York Times sacó un artículo cuando ocurrió esta tragedia que le dio la vuelta al mundo, donde tituló el artículo de la manera siguiente: un club dominicano que atraía personalidades famosas se convirtió en un cementerio, en un abrir, ¿y qué cosa? Y cerrar. Así lo tituló el New York Times al otro día cuando publicaba la noticia. La discoteca Jet Set, un lugar exclusivo para personalidades, deportistas, hombres de la finanza, hombres de la política, de repente se desplomó, sepultando a una gran cantidad de personas, incluyendo personalidades artísticas, peloteros, médicos. 233 personas fallecieron allí sepultadas en ese lugar, 189 fueron rescatadas y el país finalmente quedó en luto. Una tragedia mayúscula. Saben que entre las cosas que recuerdo de ese episodio terrible, esa semana le dije, estaba en Santiago, desde donde predicamos, y Dios advirtió y preparó un mensaje para que no se hablara solo de la tragedia, sino que también se pudiera hablar de cómo Dios avisa. En la semana siguiente, en la radio, cuando todavía esto estaba en el ambiente, alguien llamó y dio el testimonio de que él se estaba preparando para salir a la discoteca, a la fiesta. Y estaba escuchando la campaña que también estaba siendo transmitida por la radio. Y cuando escuchó el llamado, él decidió no ir a la discoteca. Y estaba agradeciendo a Dios de que por eso estaba vivo. Eso ocurrió en la madrugada de lunes para martes. Este año, un día más, de martes, cumpleaños de martes para miércoles. Y ese sábado, en la noche del viernes terminamos la campaña, y ese sábado mi esposa y yo fuimos a Villa Isabel, a Puerto Plata, en la parte bien norte del país. Y en un retiro de la iglesia que estábamos, un hermano se me acerca y me dice, pastor, usted sabe lo que ha ocurrido, yo vine para sepultar a uno de mis hijos, vine desde Nueva York. Y yo le dije, ¿su hijo estaba en la discoteca también? Me dice, no, escuche bien, y escuche usted también bien ahora en esta noche. Él me dice, yo tenía 5 hijos en Nueva York, vivo allá y tenía 5 hijos allá. Y los 5 compraron la entrada para venir a la fiesta en la discoteca Jet Set. Los 5. Y el día antes de venir al país para participar en la fiesta, a uno de ellos le dio un infarto fulminante en la casa y murió. Y me dice, pastor, y hoy yo le agradezco a Dios en medio del dolor, porque ese hijo mío murió en la casa, los otros 4 decidieron no venir, estaban de luto. Y hoy yo tengo 4 hijos vivos todavía por eso que pasó. Me dice, todo como dice la Biblia obra para bien, y gloria a Dios por eso. Cómo Dios advierte, cómo Dios avisa. Detrás de esa tragedia que ocurrió allí en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, usted no sabe la cantidad de testimonios. Solo médicos, murieron 32 médicos ahí. Solo médicos. La clase médica fue la más golpeada duramente en ese episodio que ocurrió. Pero me llama la atención la historia de 2 personas que estaban allí. 2 personas que habían recibido llamados en campañas como esta. Habían recibido llamados de parte de su familia. 2 personas. Las 2. Uno era uno de los músicos que tocaba allí con el artista famoso que murió. Él había dicho a su familia, toda la familia cristiana, él le había dicho que era la última fiesta que tocaba, que luego se iba a entregar al Señor, se iba a bautizar. Fue la última fiesta, pero no pudo no pudo ser bautizado. Solo Dios conoce las oportunidades que tal vez pudo tener, pero ya esas son cosas que solo la conoce Dios. Y otra persona del distrito de Franconia, en Santo Domingo también, su esposa, miembro de nuestra iglesia, su hija se había bautizado hacía 1 semana y ella le urgió a su papá que se bautizara con ella
La joven le dijo, papi, bautízate conmigo, es ahora. Y él dijo, ¿que tú no estás claro? Sí, yo estoy convencido, pero ya yo tengo palabra con fulano, ya él me dio la entrada, tengo que ir con él a esa fiesta. Así que después de la fiesta yo me voy a bautizar. Fue la última fiesta también, pero tampoco pudo tomar la decisión. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque ¿qué dice la Escritura? En tiempo aceptable, ¿qué cosa? Te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El momento de nuestra entrega no puede ser postergado. Hoy es el día de salvación. Yo quiero orar en esta noche, antes de dar paso a la ceremonia que ha de realizarse. Quiero orar por los amigos y amigas que en esta noche quieren decirle, Señor, tú me has librado de tantas cosas en mi vida también, de peligros conocidos y no conocidos. Quién sabe cuántas veces he transitado el valle de peligro. Pero yo quiero en esta noche ponerme en tus manos para que tú me des perdón, salvación y vida eterna. ¿Cuántos de los amigos quieren que oremos por ellos en esta hora para que Dios le dé esa seguridad? Colóquese de pie allí donde está, mi amigo, mi amiga. Gloria al Señor. Colóquese de pie que vamos a orar por usted en esta hora de manera especial. Orar para que el Señor selle esa decisión. Dios te bendiga también, mi hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios por cada persona que en esta hora se coloca de pie. Dios te bendiga, mi hermana. Alguien más en esta noche, Dios le bendiga también. Así mismo, juntas, en familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si alguien más quiere colocarse de pie junto a esas personas que se han colocado de pie, junto a esas familias que se han colocado de pie, en este momento puede hacerlo. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de orar por cada una de esas personas, quiero pedir que un miembro de iglesia vaya al lado de cada una de esas personas. Un miembro de iglesia ya bautizado, ya vaya al lado de cada una de esas personas, para que no esté solo o sola, para que usted ore por esa persona mientras, pero vaya allá donde está la persona, vaya allá directamente, porque quiero orar ahora tanto por el bautismo que se ha de realizar, como también por cada una de estas personas que se han colocado de pie diciendo no al peligro, no al mundo y sí a Cristo Jesús, sí a la vida eterna, porque el Señor ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir a Dios también por el bautismo y por la familia que también en este momento pues será bautizada. Oramos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos repasar la forma en que nos has librado de tantos males, tantos peligros, porque nos tienes en tus manos de amor. Gracias porque ni una hoja cae al suelo sin tu consentimiento. Y gracias porque solo tú sabes de lo que estás librando a las personas que en esta noche están tomando su decisión por Cristo. Están pidiéndote, Señor, que le afirmes y confirmes en esta decisión, que le llenes de ese valor para echar mano de esta vida eterna. Pido, Señor, que tú confirmes cada una de esa decisión, que tú le asegures el perdón y que el Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, les impulse a también nacer de agua y de espíritu. Y esta misma semana, al ser bautizados y bautizadas, que su nombre se inscribe en el libro de la vida del Cordero. Gracias por escucharnos. Recíbelos en tus brazos de amor. Reprende al enemigo de su lado y confirma su decisión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira y vive en Jesús.